Jóvenes, vamos a empezar de igual manera, independientemente de la clase presencial que yo tengo a las 9, pues también está el respeto a ustedes que han dejado muchas actividades, de repente muchos pendientes y se desconectan de ellos para poderse sentar. Hola, 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 la bebé que está allá atrás, para poderse conectar y para poder cumplir con esta parte, ¿no? Esperemos que poco a poco se vayan incorporando sus compañeros. De igual manera, a las personas que si de repente tienen algún compañero con el que tienen conexión o que se comunican y por alguna razón no han terminado de subir actividades, recordemos que continuamos con la posibilidad de que suban las actividades. Estoy a la orden para apoyarlos en lo que necesiten, si hay alguna duda. Me da mucho gusto que se han estado comunicando de repente para aclarar dudas. Me parece súper, súper bien, súper excelente que lo hagan. Sigo igual en el mismo tenor. Terminamos el día de hoy con la tercera unidad, que es la última unidad de la materia en sí, pero eso no significa que no, que las demás actividades, si les hacen falta algunas de subir, todavía nos queda una semana más de colchón en donde podemos a completar las actividades que van a sumarse de esta tercera unidad y las que tienen atrasadas, ¿no? Cualquier duda, estoy para servir. Les quiero comentar, en esta ocasión, bueno, les voy a compartir mi pantalla. En este caso, bueno, va a ser toda la pantalla para poderles... Están viendo ahorita el PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias. Déjenme subirlo. Ok. Esta es la tercera unidad. La vamos a trabajar. Ok. Esta es la tercera unidad. La unidad 3 se llama Introducción a la Psicología. Perdón, de la materia de Introducción a la Psicología se llama Métodos y Técnicas en Psicología Social. De igual manera, aquí en la presentación están mis datos, mi celular y está el correo electrónico. Es importante, hace un momento estuve leyendo algunos correos, algunos mensajitos que me mandaron en la plataforma. Em, Creo que no está quedando muy clarito que no es solamente cumplir por lo menos con una actividad, con las actividades de una sola unidad. Se necesitan cubrir todas las actividades de las 3 unidades que tiene la materia para poder tener una calificación aprobatoria. Entonces, de igual manera, si, como les comentaba, si les hace falta tiempo, tenemos esta última semana que es así como que el tope para que podamos subir las actividades. Vamos a iniciar, ahorita vamos a trabajar con la información de la unidad de métodos y técnicas en psicología social y después me voy a salir de la presentación para ir a la plataforma y ver las actividades, para leerlas específicamente y si hay alguna duda, lo podamos revisar en ese momento. ¿Sale? Vamos a empezar. La tercera unidad, que es métodos y técnicas en psicología social. Tiene 4 puntos específicos que son el proceso de investigación, que es métodos generales de investigación de psicología en psicología social, la observación sistemática y el estudio de campo. Estos percibidos como métodos y como técnicas propiamente de la psicología social. Ahora bien, vamos a ver lo que es el proceso de investigación propiamente, que responde a las preguntas de qué, por qué, cómo y qué. La investigación es un proceso de indagación disciplinada y accesible. Este proceso está formado por 3 preguntas aparentemente simples. ¿Qué? Que identifica una impresión o una propuesta de investigación preliminar, es decir, que nos ubique específicamente en lo que nosotros queremos investigar, lo que lleva eventualmente a definir las cuestiones viables de la investigación. Esto es, que significa que al momento de nosotros definir qué es lo que queremos investigar, de la misma manera debemos definir qué tan viable es realizar la investigación. En este caso, cuando hablamos de viabilidad específica,
referirse a procesos de investigación en psicología social es hablar de viabilidad desde la perspectiva en la que de verdad le concierne a la psicología social lo que yo quiero estudiar o el tema que yo estoy eligiendo. En ocasiones a nosotros nos da por querer investigar situaciones que no tienen que ver con nuestro campo de acción. Eso no significa que no podemos tener una injerencia en ese espacio, simplemente significa que debemos buscar cuál es la parte de esa problemática que nos incumbe a nosotros específicamente como psicólogos sociales. Ahora bien, la parte del por qué responde a la necesidad de la investigación en relación con un contexto más amplio, a fin de probar el valor de la propuesta. Es decir, yo ya sé lo que quiero investigar, pero ahora necesito saber por qué lo quiero investigar. Eso, el responder el por qué lo quiero hacer, puede darnos a nosotros una perspectiva de qué tan importante es la propuesta que nosotros podamos encontrar a partir de la investigación. No significa que si es algo importante para ti, o sea, que si el por qué responde a una necesidad personal, no significa que no va a ser relevante. Significa nada más que el impacto no es lo mismo que el impacto sea solo de manera personal a que pueda traspolarse de manera grupal. Entonces, a fin de probar el valor de la propuesta, localizar la posición de la investigación y estudiar una serie de estrategias de investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Perdón. Cuando nosotros respondemos al porqué de la investigación, obtenemos específicamente el valor de la propuesta, como ya les comentaba, pero al mismo tiempo nosotros podemos localizar específicamente hasta qué punto va a llegar nuestro proceso de investigación. Es decir, si solo va a ser investigación, es decir, recopilación de información, o bien vamos a tener un diagnóstico, vamos a hacer una evaluación y vamos a tener una propuesta. Son diferentes niveles de investigación. Todos son investigación, pero no todos fungen con el mismo, em, no todos tienen la misma, em, no todos tienen el mismo valor porque no todos llegan hasta el mismo nivel. Ahora, cuando respondemos a la pregunta del cómo, en cuanto al proceso de investigación, es la importancia de desarrollar una metodología adecuada. Es decir, yo ya sé qué es lo que voy a investigar, yo ya sé por qué lo voy a investigar, o sea, cuál es la finalidad que yo tengo específicamente y hasta dónde es hasta dónde quiero llegar, pero también debo definir posterior a ello cómo lo voy a hacer. Defino qué tipo de metodología voy a utilizar. Si va a ser una investigación meramente informativa, entonces voy a trabajar con la parte de la metodología cualitativa. Y dentro de la metodología cualitativa, ¿qué técnicas son las que voy a emplear? Deben definirse de manera específica antes de iniciar la investigación, para que el sesgo que nosotros le demos sea el adecuado desde el principio, que estemos enfocados. Entonces, el cómo responde a la importancia de desarrollar una metodología adecuada y métodos específicos para reunir y generar información relevante para el objeto de la investigación, evaluando, que sea capaz de evaluar, que sea capaz de analizar y que sea capaz de interpretar evidencias si es que así lo requiere el nivel de investigación que nosotros estamos realizando específicamente. De la misma manera como en las otras videoconferencias, si hay alguna duda y quieren hacer alguna pregunta respecto a lo que estábamos trabajando, lo pueden hacer o lo pueden hacer al final sin ningún problema. Yo sigo avanzando mientras no me digan, maestro, espérese tantito, hay una duda, ¿ok? Bien, ahora, existen diferentes etapas dentro del proceso de la investigación. Estas etapas yo las termino, yo las acomodo de manera, para mí son claves, son súper importantes no perder de vista esas partes porque de repente cuando nosotros estamos realizando una investigación, si no las tenemos muy claras, nos podemos perder en un mundo de información porque de repente especificas un tema, empiezas a indagar, empiezas a buscar información y esa información te lleva a otra información y de repente si no tienes bien claro y bien ubicado tu tema, cuando menos piensas, estás investigando respecto a algo que se parece a lo que en un principio dijiste. Y eso no quiere decir que no es interesante, simplemente significa que no tienes claro tu proceso de investigación. Y eso es un problema en realidad.
¿Qué es lo que nosotros, etapas claves? La primera etapa es que quede muy claro qué es lo que nosotros podemos investigar. Las ideas para la investigación pueden surgir de una intuición vaga, pero persistente, una insatisfacción personal o cualquier otra cuestión identificada en la práctica creativa. Puede ser un estímulo profesional al que se debe responder de forma creativa con el fin de sobrevivir o prosperar. ¿Qué es lo que nosotros debemos investigar? ¿Cómo definimos lo que nosotros vamos a investigar? Para que tú puedas obtener un tema de investigación, puede ser que te bases en tus experiencias personales, en tus experiencias laborales, en esas historias de vida que una y otra vez recurrentemente de repente te sorprendes viviendo una y otra vez el mismo proceso o cerca de ti te estás topando una y otra vez con cierto tipo de individuos y dices tú, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque siempre tengo que toparme con las mismas personas o porque de repente las personas que me rodean tienen los mismos conflictos muy similares. Entonces, de repente ahí surgen inquietudes y de ahí puedes obtener un tema de investigación. Por ejemplo, nuevos enfoques de la práctica en respuesta a desafíos culturales, a desafíos sociales, a desafíos económicos o ambientales. De repente ahora últimamente hemos estado hablando mucho del calentamiento global y más allá del calentamiento global hemos estado hablando mucho de la situación esta de la sustentabilidad, de lo importante que es que nosotros mismos generemos nuestros propios insumos, de lo importante que es que nosotros cuidemos, eh, ya no ir a la visión macro y pensar en que quiero salvar el planeta, vamos a salvar mi colonia, mi comunidad, mi casa, de ir de lo micro a lo macro, o sea, si todos trabajáramos sobre nosotros mismos, pues a lo mejor yo lo hago aquí en mi colonia, mi vecino lo hace allá en su colonia y todos lo hacemos, entonces se replica, ¿no? Entonces, de repente, noticias que escuchamos en la televisión, noticias que leemos, situaciones que conocemos, que alguien nos platica, eso puede ser generador de una idea de investigación específicamente. Cualquiera que sea el impulso inicial, el qué debe provenir de una auténtica voluntad de encontrar algo o de lo contrario es poco probable que el estudio o el entusiasmo se mantenga. ¿Esto qué significa? Independientemente de cuál sea la razón que te lleva a elegir tu tema, tiene que tener algo de ti. Tiene que haber algo, si no es que a ti te ocurre, sí que tenga una emoción, que tenga una relevancia o un peso para ti. ¿Por qué? Porque si no, difícilmente te vas a encontrar dentro del proceso y lo vas a culminar. Normalmente el interés se pierde cuando algo no tiene nada que ver conmigo o no está relacionado o simplemente no hay algo dentro de mí que me motive y que me pregunte respecto a lo que yo estoy intentando. De repente las ideas para realizar un proceso de investigación no nacen de la noche a la mañana. Habemos muchas personas que somos muy curiosas y que nos gusta indagar y que de repente te preguntan, por ejemplo, así, oye, ¿qué te gustaría investigar? Y nos fluyen las cosas. Pero habemos otras personas que se nos complica el hecho de elegir algo sobre qué trabajar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darnos el tiempo para poderlo plantear específicamente. La siguiente etapa que para mí es sumamente importante es por qué es necesaria la investigación. Se debe considerar si la idea realmente podría desarrollarse en un tema de investigación viable que necesite la investigación. ¿A qué me refiero con esto? La idea que tú puedas tener respecto a a lo que vas a investigar, necesitas realmente estar seguro de que es viable realizar una investigación, es decir, que puedes encontrar algo que se pueda aportar a ese rubro. Generalmente hay una buena razón personal para la realización de la investigación, sobre todo en cuestiones relativas a la práctica, pero hay una necesidad más amplia y podría confirmarse, es decir, ¿podríamos aportar algo más? ¿Consideras que quizás podrías encontrar algo distinto o complementar lo que ya existe? Entonces hay que darle para adelante.
La etapa 3, hay que hacer una búsqueda inicial de información que respalde esa corazonada, es decir, de tu propuesta de investigación, y que idealmente sugiera que la investigación es necesaria, es decir, vamos a buscar información sobre investigaciones que se hayan realizado en ese tema, en general, pero quizás no se ha investigado la perspectiva que tú quieres buscar específicamente. Por ejemplo, cuando de repente surge alguien y dice, no, pues yo quiero hablar sobre el alcoholismo. Y de repente por allá dice alguien, ay, no, el alcoholismo es un tema que ya está bien trillado. Hay mucho, o sea, eso lo han investigado infinidad de veces. Es como si me dijeras que quieres investigar la drogadicción, la farmacodependencia, las mujeres de la calle, los niños maltratados. O sea, esos temas ya están más revisados y vueltos a revisar. Posiblemente sí, pero la perspectiva que a lo mejor tú quieres buscar no es, ni siquiera la han abordado. ¿Y cómo puedo yo saber eso? Buscando información respecto a investigaciones que se hayan realizado respecto al tema en general. Por ejemplo, yo puedo saber que existen 1000 respecto a las razones por las cuales la persona cae en la farmacodependencia o en la drogadicción. Pero a lo mejor si yo me pongo a buscar percepción del joven de entre 16 y 20 años de las drogas, del consumo, uso y abuso de las drogas, a lo mejor yo no voy a encontrar ninguna investigación. Y sería importante y sería relevante saber cuál es la percepción que los jóvenes tienen, porque a lo mejor el índice de drogadicción inicia en esa etapa. No lo sé, es por un decir. Y la perspectiva que yo estoy tratando de plantear no se ha investigado, pero el tema sí es un tema que mucha gente ha investigado. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy explicando a donde quiero llegar, ¿no? ¿Sí? No sé, no escucho, no veo nada. Sí. Perfecto, ok. Es importante tener algún intercambio de información con otras personas de contextos profesionales o de investigaciones, no solamente psicólogos, sino personas que tengan que ver con el área quizás. Reunir información básica sobre la propuesta de investigación y sus implicaciones éticas específicamente. Etapa 4. Si no hay ninguna razón externa aparente para la investigación, entonces podría considerarse una idea demasiado indulgente o idiosincrática para un proyecto de investigación. Es decir, si no hay ninguna razón externa aparente para la investigación, o sea, si no hay elementos externos que avalen que eso se necesita investigar, entonces quizás no es una buena opción para un proceso de investigación. Habría que buscar algún elemento que le pudiéramos imprimir o modificar nuestro proceso de investigación. Etapa 5. Otra opción más positiva es reorientar esta propuesta inicial en respuesta a lo que se ha descubierto hasta ahora, que es lo que les decía. Yo puedo investigar temas, propuestas de investigación de cierto tema en general que a mí me llama mucho la atención y veo hasta dónde han llegado esas investigaciones. Entonces mi investigación podría proponer la subsecuencia de esa investigación que ya terminó. Entonces yo retomo esas ideas y a partir de ahí inicio mi proceso de investigación, que es esa parte de la etapa 5 en donde dice que la opción más positiva es reorientar una propuesta inicial en respuesta a lo que se ha descubierto hasta ahora. Pueden haberse identificado investigaciones similares o incluso idénticas. En tal caso no tiene sentido volver a inventar la rueda, es decir, no tiene caso que si algo que yo quiero plantear ya se planteó y encontré la investigación, yo insista en volverlo a investigar. Mejor retomo esa información y de ahí le doy para adelante. Lo más probable
es que esta investigación efectuada haya planteado nuevas preguntas. Esto da oportunidad real y una base sólida a partir de la cual desarrollar una propuesta de investigación particular. ¿Por qué? Porque ya está sustentado y todas esas preguntas que se están arrojando son en base a un resultado de un proceso de investigación que obviamente ya está respaldado. Entonces eso sería sumamente significativo y relevante para que pudieras hacer un proceso de investigación. ¿Ok? La etapa 6 es el estudio y la revisión del contexto, que es como un sondeo, un diagnóstico que se hace. La etapa 7 esta corresponde a la identificación de una cuestión de investigación viable en relación con lo que se ha descubierto a través de la revisión contextual, es decir, parte de un diagnóstico en donde tengo información específica que yo he leído y que he descubierto en otras investigaciones, pero al mismo tiempo tengo que hacer el comparativo con lo que yo analizo contextualmente en el lugar en el tema específico en el que yo estoy queriendo indagar. A partir de aquí se define hasta la etapa 7, es así como estar bien seguros que eso es lo que voy a investigar y de ahí le voy a dar. A partir de la etapa 8 vamos a empezar a definir cómo lo vamos a hacer, es decir, de la etapa 8 para adelante yo ya estoy segura cuál es mi tema de investigación. Etapa 8. En primer lugar, se deben considerar los modos de transporte, es decir, cuál es la metodología y cuáles son los métodos que vamos a seguir. La etapa 9 es la evaluación y el análisis, específicamente de qué? De la metodología y de los métodos que específicamente nosotros elegimos. Es valioso, relevante, significativo, que necesitamos definir qué es valioso, qué es relevante, qué es significativo y qué cosas no lo son, qué cosas son paja. Es necesario filtrar el material en función de criterios derivados de los objetivos. ¿De cuáles objetivos? De los objetivos de nuestra investigación. Es necesario jugar con los datos, es decir, visualizar posibilidades y hacer conexiones creativas. La etapa final del proceso de investigación se refiere a la síntesis crítica de toda la experiencia, demostrando su valor y su significado a través de una comunicación y una difusión eficaz. La etapa 10. En esta etapa se debe estar en condiciones de hacer una conclusión acerca de lo que se ha descubierto, del valor que tiene para nosotros como sociedad, porque recordemos que estamos hablando, perdón, de un proceso de metodología de métodos y técnicas referentes a temas de psicología social que tienen que ver con el impacto social específicamente, ¿no? Entonces, debemos estar en condiciones de realizar conclusiones acerca de lo que se ha descubierto, del valor que tiene para nosotros como sociedad en cuanto al desarrollo y al empoderamiento comunitario y su significado en el contexto amplio de la investigación específicamente. Ay, perdón, pero es que ando bien malita de la tos. Eh, en cuanto a la parte del definir los métodos generales de investigación en psicología social, nosotros tenemos que son la parte de la etapa 8. Primero que nada hay que definir entre lo general, que es o lo hago cuantitativo o lo hago cualitativo. El método cuantitativo, también conocido como investigación cuantitativa, es empírica analítica, racionalista o positiva o positivista. Es aquella que se basa en los números para investigar. Analiza y comprueba la información y los datos. Intenta especificar y delimitar la asociación o la correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización y la objetivización de cada uno de los resultados obtenidos para deducir una población. Y para esto se necesita una recaudación o una copia de método, un acopio metódico y ordenado y analizar toda la información numérica que se tiene. La metodología cuantitativa no es otra cosa más que el darle objetividad a todos esos procesos subjetivos que en ocasiones no podemos tocar, no podemos palpar, quizás no los podemos ver objetivamente, pero sabemos que existen. Nosotros en psicología, como les comentaba, creo en la primer videoconferencia, no estoy muy segura que haya sido ahí, pero les hablaba de esa parte subjetiva en la que se centra la psicología.
en general, no solo la psicología social comunitaria. La psicología surge de la necesidad de darle explicaciones a todos esos procesos subjetivos que no podemos cuantificar y que no podemos tocar, pero que son parte de la naturaleza del ser humano. A todo ello se le llama subjetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una metodología cuantitativa, es poderle proporcionar objetividad a todo aquel proceso subjetivo que vivimos los seres humanos, ya sea de manera individual o de manera grupal o en sociedad, como lo llamamos nosotros. Entonces, es muy importante, es muy significativo el poder tener nosotros esta aportación específicamente cuantitativa dentro de un proceso de investigación. Pero ojo, para que tú puedas utilizar el método cuantitativo, primero tienes que tener bien definido qué es lo que quieres, hasta qué niveles, hasta dónde tú quieres llevar tu proceso de investigación. Porque vuelvo y repito, si estamos hablando de una investigación que solamente va a ser meramente informativa, pues entonces quizás el método cualitativo, en donde solamente hables de situaciones y contextualices eventos, puede ser suficiente sin necesidad de cuantificar, sin necesidad de meterte con elementos como levantamiento de información, transformar información en números, utilizar el SPSS para que la información se vuelva ponderación y entonces podamos nosotros de alguna manera objetivizar esa información que es subjetiva porque son respuestas verbales de las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, el método cuantitativo es esa parte de proporcionarle objetividad a lo que nosotros no podemos en ocasiones palpar o contabilizar. El método cualitativo o investigación cualitativa, de la que también ya les estaba hablando un poco, como también se le conoce, es una técnica o un método de investigación que alude a las cualidades, utilizando particularmente las ciencias sociales. Pero de acuerdo a ciertas fuentes, también se utiliza en la investigación política y en la investigación de mercado. Es decir, la investigación cualitativa o el método cualitativo es lo que más hemos venido usando hasta hace unas décadas atrás, hasta ahora una década atrás, todas las áreas de las ciencias sociales. Este método se apoya en describir de forma minuciosa eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias que los participantes experimentan o manifiestan. Por ende, es que se dice que la investigación cualitativa hace referencia únicamente a las cualidades. Y ojo, cuando nosotros como investigadores trabajamos la parte cualitativa únicamente, pues también podemos hablar de un sesgo específico que se proporciona porque mi percepción como investigador quizás no puede ser la misma de, en este caso, por ejemplo, de María o de Edna. Quizás si estamos percibiendo el mismo evento y me piden que yo lo describa y que yo pueda focalizar ciertos elementos, yo me voy a centrar en diferentes acciones que a lo mejor Edna ni siquiera las menciona o que María ni siquiera las vio. Pero la explicación y la focalización y la descripción que cada una de nosotros vamos a dar es real porque es el mismo lugar, es la misma acción que estábamos viendo. Simplemente las percepciones son distintas. Y ese es el sesgo que el investigador le da. Y es muy claro que cuando se trata de métodos cualitativos únicamente se sufre con el sesgo del investigador porque no hay forma de manipular y de controlar esa parte. A, a- a- a diferencia de un método cuantitativo en donde en realidad lo que el investigador pueda pensar es irrelevante porque lo único que estamos haciendo es cuantificar o poner en números objetivos lo que las personas están mencionando específicamente, ¿no? Esa es una gran diferencia entre ambos métodos. Está la otra parte que es la observación natural. Otro de los métodos que se utiliza indudablemente cuando hablamos de las ciencias sociales es un método de investigación que implica el estudio sistemático de la conducta animal o humana, que inicialmente fue con animales, obviamente. Sin nada. Perdón.
en escenarios naturales más que en los laboratorios. La observación natural es no llevar a cabo manipulación de variables bajo ninguna circunstancia, sino conocer o percibir al individuo en su ambiente natural sin ninguna injerencia o ninguna manipulación. Ay, permítanme. La ventaja principal de la observación natural es que es probable que la conducta observada en la vida cotidiana sea más natural, obviamente, sea más espontánea y sea más variada que la que se observa en un laboratorio. Por supuesto, hay muchos elementos que se pueden observar cuando estamos viendo a alguien en su entorno natural, a que si le decimos, mira, te voy a meter en una cámara de GESEL, en ese vídeo te van a estar observando y entonces la persona se cohíbe específicamente. Esta es la parte en donde aquí estoy hablando, por ejemplo, dentro de la observación natural viene lo que es el sesgo del observador, que es lo que estábamos hablando hace rato cuando les decía yo que mi percepción no es exactamente la misma que la de Edna o que la de María. Por ejemplo, dice, el sesgo del observador son las expectativas o sesgos del observador que pueden distorsionar o influir en su interpretación de lo que en realidad se observó. Es así como que nosotros no sé, no sé si así sea en el lugar en donde ustedes viven, pero aquí en Sinaloa le decimos de repente como que le ponemos de nuestra cosecha, pues es así como que, ay, es que eso fue lo que yo entendí. Ese es el sesgo del observador, ¿ok? Existe otro método específicamente dentro de las ciencias sociales que se utiliza muchísimo, esta otra técnica, perdón, que es el estudio de casos, que no es otra cosa más que la descripción y el análisis intensivo de un solo individuo o de unos cuantos. Los estudios de casos no son otra cosa más que el hecho de saber que existen situaciones que ya han sucedido previas a que yo defina que quiero investigar cierto tema que tienen que ver con que están relacionados con el tema que yo elegí y entonces los tomo para analizarlos específicamente, obtener información que sea relevante para el proceso de investigación que yo estoy realizando. Puede ser de personas específicas, individuales, o pueden ser experiencias grupales. Está también la técnica de las encuestas, que es una técnica de investigación en la cual se aplican cuestionarios o entrevistas a grupos seleccionados de personas. Pueden ser grupos focales, pueden ser grupos que estén definidos como grupos de laboratorio o puede ser una población en su hábitat natural. Está la investigación correlacional, que es una técnica de investigación basada en la relación que ocurre de manera natural entre dos o más variables. Vuelvo y repito, no pueden ser manipuladas, tienen que pasar de manera natural y cotidiana, y entonces el investigador tiene que estar pendiente de ese proceso para poderlo, en este caso, definir o describir. Y está la investigación experimental, que es una técnica de estudio en el que el investigador deliberadamente manipula eventos o circunstancias seleccionados y luego mide los efectos de esta manipulación en la conducta que están presentando los participantes, las variables dependientes, las variables independientes, el grupo experimental, hay un grupo control, hay un sesgo del entrevistador y de la muestra específicamente. Entonces, la investigación experimental es todo lo contrario a la observación natural, porque en la investigación experimental yo estoy manipulando absolutamente todas y cada una de las variables que están siendo trabajadas dentro del espacio en donde yo tengo delimitado a mi grupo muestra o a mi grupo experimental específicamente, ¿no? Está la parte del método etnográfico, em, como la descripción de agrupaciones. El método etnográfico comprende lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan las personas con lazos culturales, sociales o de cualquier otra índole que los compartan. El término etnográfico en el quehacer de la investigación proviene de la antropología, en cuyo contexto se ha definido como la ciencia que estudia, que describe y clasifica las culturas o los pueblos desde sus
orígenes específicamente. Las técnicas más utilizadas son la observación participante, que consiste en formar parte de la comunidad a la vez que se observan, y las entrevistas y las conversaciones con la gente. ¿Qué significa esta parte? El método etnográfico da pie y origen a lo que nosotros conocemos ahora como la investigación-acción participativa. De ello hablamos del método etnográfico como una posibilidad de poder conocer el origen específicamente de las actividades que realiza una comunidad en específico. Estudia la parte del método etnográfico, estudia y describe, además de clasificar cada uno de los eventos en base a la cultura del pueblo que estamos investigando. Es muy significativo y muy relevante que el método etnográfico sugiere la necesidad de que el investigador sea parte de la comunidad, es decir, que primero lleve un proceso de sensibilización y se inserte dentro de la comunidad para que entonces la comunidad pueda moverse de manera natural frente a él y que entonces pueda él obtener información igual a través de entrevistas o conversando únicamente con la gente específicamente, ¿no? Para dar pie a lo que es la investigación acción participativa. Ojo, yo no estoy diciendo que todas las investigaciones deben ser basadas en la metodología de la IAP, que es la investigación acción participativa, pero sí estaría muy completo si nuestras investigaciones tuvieran este respaldo. El método de la investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. El método de la investigación-acción participativa, que es IAP, combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población. ¿Cuál realidad? Sus problemas, sus necesidades, sus capacidades, sus recursos. Ahora todo eso lo llamamos áreas de oportunidad. Y les permite planificar acciones y medidas para transformarlas y mejorarlas. Es un proceso que combina la teoría y la praxis y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad y su empoderamiento, el refuerzo y la ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. ¿Qué ocurre con esta parte de la investigación-acción participativa? En el momento en el que el investigador se hace parte de la comunidad que va a investigar o digámoslo así, en el momento en el que se pone la camiseta del proceso de investigación que va a realizar y se ensucia los zapatos, decimos nosotros, y se ensucia los zapatos y entra dentro de la comunidad y vive desde la realidad de la comunidad el proceso que está realizando, entonces nosotros podemos eh, confiar en que el proceso de la identificación de las problemáticas o de las áreas de oportunidad van a ser reales, porque también la comunidad se abre completamente y los deja conocer específicamente la información. Además, em, es una parte o es un proceso de investigación que nos permite a nosotros como agentes de cambio poder ponernos a prueba todos los días, poder tener la posibilidad de crecer de manera personal y profesional, pero al mismo tiempo de, de, de a completar el proceso de empoderamiento dentro de la comunidad, porque entonces comprendemos todos los días que nosotros no podemos hacer las cosas por los demás, que nosotros lo único que somos guías y acompañadores.
solamente. Y eso se identifica y eso se vive porque estás dentro del proceso. Miren, en esta tercera unidad es muy importante, bueno, una de las actividades que ustedes tienen que realizar es definir un tema de investigación. Solo necesitan definirlo y la actividad que van a realizar conmigo es definir el tema y buscar la mayor cantidad de información que puedan respecto a ese tema. Yo les pongo eh, ejemplos. Ay, maestra, pero el bullying es un tema que se ha investigado en los últimos, ¿qué serán? 6, 7 años, pero que si es un contento. En las redes sociales encuentras un chorro de información de eso. Sí, es un tema que vamos a decirlo así, está de moda. Ahora ya los niños eh, no pueden jugar como jugábamos antes, dicen los del siglo pasado o los contemporáneos a mí, dicen, no, pues es que nosotros antes no vivíamos, no sufríamos de bullying, era carrilla y punto, y ahora ya no puedes decirle nada a un niño porque ya le estás haciendo bullying. En realidad, las formas en las que los niños se expresan hoy en día, con sus compañeros y la manera tan cruel en la que de repente se dicen las cosas, no es la forma en la que hace unos años atrás, o unas décadas, por así decirla, nos hablábamos nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, el bullying sí es una situación complicada porque los jóvenes, los niños lo están viviendo en casa, porque a veces papá y mamá eh, hacemos bullying sin siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, normalmente cuando a mí me toca trabajar esta parte de que los alumnos tomen un tema de investigación, me topo con temas que tienen que ver con la psicología clínica, por ejemplo. Eh, ¿cómo se los defino? Por ejemplo, de repente hay mucho interés también ahora de trabajar la parte del autismo. El autismo es una condición específicamente, diría el DSM-4 es una patología que se identifica en el ser humano, pero que no nos compete a nosotros como psicólogos sociales y menos comunitarios trabajarlo. A nosotros como psicólogos sociales comunitarios quizás nos tocaría trabajar la parte de la percepción social o la influencia social Ya en no los le dije. niños. ¿Perdón? Ah, pensé que me hablaban a mí. O la influencia social de los niños con esta condición específicamente, o los niños, la influencia social de los niños o el impacto social de los niños con autismo y definir una comunidad específica, pero no trabajar específicamente el autismo, porque eso es trabajo de los psicólogos clínicos y de los psiquiatras. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde la inserción de esos niños en el quehacer social. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. El que esos niños no sientan que son diferentes a nosotros porque los tratamos de manera diferente. Ese es trabajo de nosotros. La demás realidad de ellos le compete a otra parte, a otra área. O de repente el famosísimo trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que también está a la orden del día. Todos los niños inquietos tienen déficit de atención con hiperactividad y a todo mundo lo quieren medicar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo no me meto en esa parte, pero ese es un tema que tampoco nos compete a nosotros. Nosotros no podemos trabajar el síndrome no podemos trabajar el trastorno de hiperactividad con el déficit de atención, porque eso es psiquiátrico y eso es psicólogo clínico. Pero sí podemos trabajar con la influencia social o con la influencia familiar, o con la inserción
o con la influencia de los grupos educativos para estos niños, por ejemplo. Sí me estoy explicando. O sea, estamos hablando también de la situación del déficit de atención con hiperactividad, pero no de la naturaleza del déficit de atención, porque eso no me compete. Pero sí me compete la forma en la que los seres humanos percibimos a esos niños, sí me compete en el quehacer de los maestros para trabajar con esos niños, sí me compete en qué tan preparados están los padres de familia para trabajar con esos niños que son sus hijos. Esa parte es lo que a mí me compete, pero no me compete trabajar el síndrome. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les doy opciones, pero no quiere decir que tienes que tomar el bullying, que tienes que tomar la ciberadicción o el trastorno de adicción al Internet. No, no te estoy diciendo que tienes que tomar las nuevas tecnologías aplicadas a la psicología. No son estos dos temas, pero lo que quiero que me entiendan es que tenemos que buscarle la parte social, comunitaria, a cualquier tema. Todos los temas que se te puedan ocurrir tienen un trasfondo psicosocial, absolutamente todos. ¿Por qué? Desde la hora y punto en la que lo vive un ser humano, pues entonces ya ahí estamos nosotros, pero es solamente cuidar el enfoque que le damos. Si estamos de acuerdo, es muy importante cuidar esa parte, porque no te puedo permitir que tomes un tema y que te vayas en un enfoque clínico si tú estás estudiando psicología social comunitaria. Sí, que ese es más o menos el problema que de repente nos topamos. Entonces les comento, ahí está igual mi número de teléfono, mi correo electrónico, que lo van a ver en la parte de videoconferencia en la misma plataforma sin ningún problema. Me voy a salir tantito de aquí porque me quiero ir a las actividades de la plataforma específicamente. Me salgo de aquí también, muevo esto tantito. Aquí está la plataforma. Chequen. Unidad 3. Aquí está la unidad 3. Actividad A. Dice, la presente actividad consiste en responder un cuestionario. ¿Qué cuestionario? Este cuestionario. Aquí está el cuestionario. Este cuestionario acerca de lo desarrollado en la presente unidad, denotando los conocimientos obtenidos y de acuerdo al apoyo de los materiales. La actividad debe realizarse en el formato de Word, es decir, ustedes nomás le dan clic, lo descargan, lo abren, contestan las preguntas, lo guardan y lo suben sin problema. ¿Estamos de acuerdo? En ese cuestionario, en la parte final del cuestionario, les van a preguntar cuál es el tema de investigación que te interesa. Necesitas tenerlo. ¿Ok? Esa es la primera actividad de la unidad 3. Vamos a la unidad 3 de nuevo. Aquí está la unidad 3. La actividad A ya la vimos, que es el cuestionario. Vamos a la actividad B. Dice, el estudiante elegirá un tema de acorde a su formación académica que le sea de suma importancia como parte de su proceso. Espérenme. En la investigación científica, por lo cual deberá recopilar la información de forma precisa y analítica y ética en el abordaje del estudio. La actividad deberá realizarse en formato de Word, ya te dan la tipografía, el interlineado, la justificación, la hoja, incluye la hoja de presentación y bla, bla, bla. ¿Qué es esto? Tú vas a elegir tu tema de investigación y lo que me va a poner sería algo así como un marco teórico, en donde me das toda la información que tú me quieras dar respecto al tema. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner el mismo ejemplo el mismo ejemplo que teníamos ahorita. Voy a abrir la presentación del PowerPoint. Les voy a poner los temitas de investigación que teníamos hace un momento. Me parece muy significativo. Espérenme. Este. Aquí estoy. Por ejemplo, ciberadicción o trastorno de adicción al Internet. Suponiendo que yo elijo este tema.
Lo que yo voy a hacer es poner ese tema, ese es mi tema, y entonces la información que yo voy a buscar va a tener que definirme lo que es una adicción primero. Y después definiré lo que es una ciberadicción. Después yo tengo que hablar de lo que es un trastorno. Y luego yo tengo que hablar de lo que es un trastorno de adicción al Internet, pero también tengo que hablar de lo que es el Internet. Todo por separado y luego lo junto y hablo de eso. ¿Sí me estoy explicando? Toda la información que yo puedo obtener respecto al tema que yo elegí. Por ejemplo, nuevas, bullying. Pues ahí está bien fácil. Lo único que tengo que hacer es buscar lo que es bullying, porque es solamente el término que yo utilicé. Entonces busco lo que es bullying y desarrollo cómo inició, desde qué tiempo para acá empezaron a mencionarlo, cuáles son las etapas o cuáles son las manifestaciones del bullying, si solamente es físico, si puede ser verbal, toda esa información es lo que respecta a un marco teórico. Maestra, ¿cuántas cuartillas necesito hacer? Mínimo yo necesito que me hagas 3 cuartillas de información de tu tema. Mínimo. Debería pedirle 5, pero no me voy a ver tan mala onda porque hay muchos que tienen todavía actividades atrasadas. Pero como mínimo yo te voy a pedir que me hagas 3. ¿Cómo? Si usas citas, necesito que respetes, o sea, si haces un copy-paste, yo necesito que le des el crédito a de dónde lo estás copiando. Y si lo copiaste tal cual, pues entonces abajito, dímelo con tus palabras. Si estamos de acuerdo. O sea, no me sirve de nada que nomás te pongas y copies y me llenes 20 hojas, pero es puro copy-paste. Yo necesito estar bien clara que estás entendiendo el proceso que estás eligiendo. Y hay que elegir el tema a conciencia, porque con este tema es con el que van a ir trabajando el resto de su carrera para que ustedes puedan hacer un protocolo de tesis. Y quizás esto va a ser el protocolo que les va a dar la oportunidad de titularse. Entonces necesito que se tomen su tiempo, pero no su media hora. O sea, se pueden tomar media hora, pero no una semana. Hay que definir qué es lo que voy a investigar y empezar a trabajar en esa parte. Ay, maestro, o sea que no voy a poder cambiar mi tema, o sea, lo que yo decido ahorita, ay, me está poniendo nerviosa o nervioso. Siempre puedes modificar, siempre puedes cambiar, pero te voy a decir algo. Si tú ahorita elegiste un tema y en el siguiente proceso de materia, en donde se retome ese tema para que lo sigas alimentando, decides cambiar, vas a tener que cambiar el tema y hacer lo que ya habías hecho conmigo. Y suponiendo que te mantienes, ahorita elegiste un tema y en el siguiente materia en donde se retoma, tú te mantuviste con el mismo tema, pero en la tercera materia que lo retomó, pues ya quisiste cambiar, vas a tener que hacer lo que hiciste conmigo y lo que hiciste en la materia anterior al momento de esta tercera vez que lo retomes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te estamos pidiendo, o por eso te estoy pidiendo en este momento, que hagas conciencia, porque de eso se trata. La unidad virtual, los profesores de manera virtual, queremos acompañarte en este proceso. No pretendemos que egreses, o sea, que cubras los créditos de las materias que tienes que llevar y al final dejarte solo para que hagas tu protocolo de tesis. Lo vamos a ir construyendo juntos en el camino. Esta es la parte más sencilla de ese protocolo. Ay, maestra, sencilla, no está tan fácil buscar el tema. Yo lo sé, pero tienes tiempo y lo puedes hacer y debes de tener algo por ahí que te está carcomiendo la cabeza así que no te deje y yo quisiera saber, dale por ahí, búscale por ahí. Si tienen dudas, si de repente dicen, ay, pues como que se me hace que no está muy bien el tema, mándenme un WhatsApp, díganme el tema, lo platicamos y lo ajustamos. Pero tiene que ser lo que tú estás deseando, lo que nace de ti, porque al final de cuentas yo estoy ahorita aquí contigo y te estoy acompañando en este proceso, pero la investigación no va a ser mía y la tesis tampoco. La tesis y todo el final es tuyo. Estamos. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta que me quieran hacer respecto a todo?
pequeños saltamontes. Ay, se quedaron bien calladitos, me dan miedo. Me dan miedo, Teresos. Nos asustó, maestra. Ay, no, no me digan eso. ¿Por qué? No, no es cierto. No, pues es que todo bien. Sí. No me digan eso que los asusté. Nos dejó sin palabras. Pues es que es una sugerencia, es una sugerencia. Y lo pueden hacer. Y como les digo, si de repente les asalta la duda, pues mándenme un WhatsApp, platicamos, no pasa nada. Lo platicamos, analizamos, te doy Es que sugerencias, te saben doy un tema. opciones. Mande, mande. Se quedaron muy serios, me asustan. Yo tengo una Un duda. tema para largo A plazo. ver, ¿quién dijo que yo tengo una duda? Yo, la influencia social consumista aquí también queda en la psicología social comunitaria. Sí, súper, súper bien ubicada. Bien bajado el Ay, balón. Así no, es. Muy buena, de hecho, muy buena. gracias. Habemos varios atorados en esa parte. Real. Es que últimamente he estado limpiando los closets y me digo, "Oye, ¿cuándo compraron eso? O sea, nunca lo usaron, pero ahí está, ubicado en el closet. Ay, Entonces, ya sé. la verdad Sí, que sí está muy fuerte eso. Es sí. que me lo dieron a mitad de precio, sí, pero no lo ocupabas, o sea. Y es que tiene mucho que ver con la influencia social. Es que Sí. fulanito lo tiene, yo también lo quiero, entonces ahí viene la parte esta, ¿no? Muy, muy buena esa, muy buena. ¿Alguien más? Bueno, pues Oli, yo otra vez. Ahí va. a ver, dime. Maestra, Ah, A bueno, ver, modesta. espérame tantito, Modesta. Dime, Ibeli. maestra, ¿Quién está hablando, Modesta o Ibeli? A ver, yo pues, yo, yo. Ah, bueno. A ver, Modesta. Modesta, dime. eh, Dime, Modesta. por ejemplo, a mí me interesa el tema del bullying. Ajá. Es muy, tiene muchas ramas, no mucho que Amplísimo. platicar, pero me puedo enfocar, por ejemplo, puede ser bullying infantil, bullying de trabajo, o sea, puedo agarrar, me puedo especificar en un tema. O sea, De puedo hablar hecho, en es general de algo, importante. pero... Ok. Es importante que le des un sesgo. Porque Ajá, si te pones a hablar de bullying en general, no vamos a acabar nunca. Porque ok. tiene, como tú lo dices, muchísima información y se Sí, puede manifestar de muchísimas formas. Entonces ok. hay que ser lo más específicos que podamos, también para que sea mucho más fácil para ti como investigadora. Entonces, por Ah, ejemplo, bueno. si lo quieres hacer a nivel infantil, pues entonces estaría muy padre que ubicaras alguna Ajá. institución que te permitiera trabajar con niños y dentro de esa institución un grupo específico. No, pues el bullying, la recurrencia del bullying en niños de entre 6 y 7 años de la escuela primaria fulanita de tal, el grupo caso escuela primaria fulanita de tal, grupo primero A. ¿Sí me Ajá. explico? Así de específica. Ah, bueno, ok. O Gracias. si es laboral, caso, empresa fulanita de tal. Así bien específico. Ahora sí dime, Ibeli. No, o sea, Ah, muy bien, maestra. usted nos va a Man, orientar, tenemos la idea, pero usted nos va a ayudar como a embonar, a formar el planteamiento. aterrizar el tema específicamente que tenga que ver con la parte social, que sea de nuestra área, que no estemos incurriendo en un área que no nos corresponde. Porque como les comento, cualquier idea que ustedes tengan, podemos buscarle la parte psicosocial, porque les repito, cualquier cosa tiene que ver con nosotros porque somos psicólogos sociales y todo le ocurre a los individuos. Y mientras nos pase a nosotros como seres humanos, tiene un impacto psicosocial. Solamente hay que buscarle el sesgo. ¿Me explico? Sí. Nada más es eso, aterrizarlo. Ah, muy bien. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Yo, Fabiola. A ver,
Dime, Fabiola. Yo soy asesor técnico pedagógico y hace Wow. poco tuvimos un caso en los consejos técnicos escolares que se dan en las escuelas de las maestras que hablaban sobre la falta de apoyo de los padres, que no lograban los aprendizajes los alumnos por falta de apoyo de los padres, y siempre era ese mismo detalle, hasta que decidimos ir al plantel y dijimos, vamos a observar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Estuvimos ahí y hemos estado persistentemente en ese jardín para ver cuál realmente era la problemática. Ujú. Entonces, estuvimos platicando con los padres de familia, observando la clase de las docentes y todo, hasta que llegamos que era el profesor el detalle, la actitud del profesor que tenía hacia la comunidad educativa, que tenía hacia los padres, que no los motivaba para que ellos trabajaran en conjunto. Ok. Entonces, no sé si podría orientar por ahí mi tema, porque hemos trabajado en conjunto ahorita con las docentes y con los padres de familia. ¿Para qué? Para lograr el aprendizaje de los niños. Ok. Entonces sería la participación de padres, docentes Y y alumnos. administrativos y alumnos. Bueno, padres, docentes y alumnos Sí, para lograr el aprendizaje significativo. ajá. Entonces, por ahí no sé si me pueda ir. Ok, sí, sí lo podemos aterrizar porque podemos trabajar esa parte, el papel o la percepción, Docente. Yo lo eh, había pensado como el papel del que juega el docente para la integración de la comunidad la influencia social de del los docente. padres de familia y los docentes en el aprendizaje significativo del alumno. Ok. Y al Algo así. hablar de influencia social, estamos entrando en el campo de nosotros. Ujú. Y estamos hablando de manipular, de que el docente y los padres de familia con su actitud o con su influencia manipulan la apertura que los niños puedan tener al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok. Perfecto, muy bien, Fabiola. Muy bien, ¿Alguien muchas más? gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? Este no es la única oportunidad, ¿eh? En el WhatsApp podemos hacernos llamaditas de repente. Mañana es un día un poquito, ¿cómo se dice? Relajado para mí. Tengo bastante tiempo libre, entonces sin ningún problema, ¿no? ¿Alguien más? Porque ya van a ser 8:20 y necesito irme. No es por ejercer presión social ni nada, ¿no? Pero, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces seguimos en la misma frecuencia. Les agradezco muchísimo haberse conectado. Les agradezco mucho, toda la atención que me han prestado. Pues esta es la última vez que me conecto con ustedes por lo pronto con esta materia. Espero que me toque trabajar con ustedes más adelante. Ojalá que me den la oportunidad, pero igual seguimos en contacto. Tienen mis datos, tienen mi número de teléfono, tienen mi correo electrónico y le estaba agarrando ya el sabor, pero pues ya se terminó la tercera unidad. Em, Les reitero, pueden seguir subiendo sus actividades, por favor, coméntenles a sus compañeros que no hay ningún problema, que en cada una de las unidades en la plataforma está la videoconferencia, la pueden ver, que es la misma información que ustedes han tenido para subir sus actividades, y si aún así hace falta información, se pueden comunicar conmigo sin ningún problema para que logren sacar adelante la materia. Pues en realidad no está tan complicado, pero pues sí de tiempo, necesitan sentarse y disponerse, esa es una realidad. Entonces, pues me encantó trabajar con ustedes. em, no tengo nada más que decirles, aquí cuentan conmigo, tienen mi apoyo y tienen mi hombro, se ocupan desahogarse de repente cualquier frustración, enojo, lo que sea.
duda, pregunta, estoy para servirles. Pues soy Corintia Favela y estoy a sus órdenes siempre.